Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Lado B de Leyendas del Rock. Como ustedes saben, siempre en este programa estamos tratando de entrevistar a personajes importantes, en el caso de celebridades, de política, rockeros, etc. El día de hoy tenemos a una persona que está haciendo muchas cosas por Jalisco. ¿Sí? Es el ingeniero David Zamora, que se encuentra aquí con nosotros. Él es originario de Ignacio Allende, de Durango, y tiene maestrías, tiene un montón de cosas. Pero bueno, vamos a comentar un poquito con él. Inge, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, con el gusto de estar aquí contigo, bueno, muchas gracias. Qué bueno. Dime, por favor, ¿cómo iniciaste con lo de la... ¿Desde cuándo te gustó lo de la ingeniería? Bueno, como bien lo dijiste, Ignacio Allende Durango es una estación de ferrocarril, Sí. Una línea que iba de Torreón hacia Durango capital. Mi padre inicia de telegrafista, jefe de estación, y en esa etapa es cuando yo nazco. Nazco en una estación de vía. De vía. Ahí los jefes de estación se encargaban, anteriormente el ferrocarril tenía express, se le llamaba, que era el transporte local de mercancías, administraban pues todo el boletaje, era también de pasajeros, Sí. Y la carga que se movía. Entonces pues para mí siempre fue un sueño poder trabajar en el ferrocarril. Todavía en aquel tiempo pues no sabía si como ingeniero, porque trabajan pues todo tipo de especialidades, desde Sí. contadores, administradores. Y bueno, se fueron dando las cosas. Yo estuve viviendo con mi padre en las estaciones pues prácticamente hasta que ya iba a quinto año de primaria. De ahí, de esa estación, estuvo en La Goma, Zacatecas. De ahí nos fuimos a Felipe Pescador, nos fuimos a La Colorada, a Micos, San Luis Potosí, y ya los últimos años de jefe de estación estuvo en Pedriceña, Durango, que es una localidad a 80 kilómetros de Torreón. Sí. Pero ya empezamos a crecer, yo tengo 4 hermanas, y hubo la necesidad de migrar pues a Torreón, que era el centro poblacional más cercano a ese lugar. Mi padre se hace jefe de despachadores y pues me crié en Torreón. En aquellos tiempos pues complicados, igual que ahora, llegas de un pueblo a la ciudad, lo que también involucraba, pero pues siempre con todas las ganas de hacer las cosas. Pero obviamente al momento que tú llegas a una ciudad, pues es un cambio muy fuerte, ¿no? Radical. O sea, estás en un pueblo y luego llegas a una ciudad donde dices, ¿qué es esto? Está grandísimo esto, ¿no? Las costumbres, tu forma de vestir, la forma de hablar, todo totalmente diferente. Y en aquel tiempo, pues yo traía más inclinación por cuestiones técnicas hacia lo electrónico, que era lo que en aquellos años empezaba a florecer. Estudio en la ETI 79 en Torreón, electrónica. Bueno, era secundaria y te daban un perfil técnico. Estuve en electrónica. De ahí, pues el paso natural era irme al CECIT, que estaba en Ciudad Lerdo. Está en Ciudad Lerdo todavía a la fecha, ahora Cebatis 4. Y ahí salgo de técnico en electrónica. Pero poco a poco me estaba saliendo de lo que eran los temas de la vía, de estructuras, de lo que era el propio tren. Y ya, a veces complicado, pero decido entrar a la Escuela de Ingeniería Civil en Torreón, enfocado hacia vías terrestres, pensando en que algún día pudiera trabajar en Ferrocarriles Nacionales de México. Mira. Y pues bueno, ahorita te lo digo con mucho orgullo, no solo trabajé en ferrocarriles, entré en Chihuahua, de ahí me fui, después de Chihuahua, en la región norte, me fui a Querétaro, a la región centro. Duré prácticamente en ferrocarriles 4 años, ya en los temas de vía, pero pues bueno, se empieza a complicar. Ferrocarriles Nacionales de México es prácticamente cerrado, se privatiza, y bueno, pues ya no había mucho
mucho interés, estaba perdiendo la esencia del ferrocarril y me cambio a la Comisión Nacional del Agua, estando en Querétaro. Y entras a otra etapa profesional pues, relativamente total diferente. Me acuerdo, había un programa que tenían de especialistas en hidráulica, donde tú te inscribías y presentabas tu examen, te seleccionaban, te capacitaban. Era un programa muy ambicioso que se tenía en esa administración. Había un director, Fernando González Villarreal, y me inscribo y me seleccionan y me cambio de ferrocarriles a la Comisión Nacional del Agua. Un cambio radical. Y de ahí... ¿Y cómo sentiste ese cambio? ¿O sí te movió el tapete? Pues mira, ¿no? Es que muchas veces, pues en aquel tiempo, yo tenía a David nada más, mi hijo mayor, y pues los sueldos en ferrocarriles, como estaba cerrando ferrocarriles para pasarlo a la iniciativa privada, pues cada vez iban mucho más bajos. El programa de especialistas en hidráulica así de golpe te daba prácticamente un 50% más de sueldo, pues también ese era un factor muy importante. Y aparte que me llamaba la atención el tema del agua, no era mi especialidad, pero dije, bueno, pues vamos a entrarle, que son de las cosas que ahorita que me brinqué en los comentarios, el que vengas de un pueblo con todas las ganas, pues te hace entrarle a todas. Yo creo que para mí... Vas por todo, ¿no? No, pues ya. Y... dentro de ferrocarril, estando en Querétaro, de ferrocarril, estando en Querétaro, me voy a la Comisión Nacional del Agua y a los 6 años, pues el destino me manda aquí a Guadalajara. ¿Cómo llegaste aquí a Guadalajara? Dentro de la misma Comisión Nacional del Agua. Sí. Un cambio aquí, me vine a Guadalajara y en ese inter de estar aquí en Guadalajara, pues me tocaron, veíamos 9 estados de la República con proyectos hidráulicos, principalmente de agua potable, alcantarillado, saneamiento, zonas de riego, construcción de presas. Y en ese inter conozco a una buena amiga que hace rato que comentábamos, que entra con el exgobernador Emilio González, de Contralora del Estado. Y me invita. Entonces Mari Carmen Mendoza me dice, oye, pues vente a ayudarme aquí al gobierno del estado. Dije, oye, pero pues yo trabajo para la federación. Pues total, con el mismo criterio que te dije hace rato, dije, va. Y me fui 3 años a la Contraloría del Estado. Fui director de verificación de obra federal. De ahí, en esos 3 años, me toca conocer después quien fue mi jefe, pues no tanto únicamente, digamos, político, que fue Enrique Alfaro. Él era diputado en aquel tiempo y recién electo presidente municipal de Tlajomulco. De hecho, yo estuve precisamente ahí con Enrique Alfaro, cuando él llegó precisamente ahí a Tlajomulco, estuve con él. Yo creo que hay un montón de cosas que tenemos todavía que platicar, pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí a el lado B de Leyendas del Rock. En el corazón de Plaza Terranova, entre las avenidas Manuel Acuña y Terranova, existe un lugar donde el café se vive con pasión. Cafetador. Aquí, cada taza se prepara con dedicación, cuidando cada detalle, cada aroma y cada sabor. Desde temprano, Cafetador abre sus puertas para acompañar tus mañanas y esos momentos que merecen algo especial. No es solo un expendio de café, no, es un espacio acogedor, donde el servicio se ofrece con el alma y el café se sirve con amor. Pide el baguette de 3 jamones, una verdadera delicia. Acompáñalo con tu bebida favorita caliente o algo refrescante para el día. En Cafetador siempre encontrarás calidad y ese toque que te hace querer volver. Cafetador, tu momento, tu café. Desde 1978, en Guadalajara, nace Monique, una verdadera tradición tapatía y referente de la mejor repostería en el estado.
Aquí se crean y se venden deliciosos pasteles, galletas y postres artesanales, con sabores que reconfortan y ese toque casero que nunca pasa de moda. Por la mañana, desayunos que invitan a comenzar el día sin prisa. Y a la hora de comer, platillos deliciosos, con un servicio cálido, atento y lleno de detalles que hacen la diferencia. Monique, en Avenida Unión 410, en la Colonia Americana. Abren de martes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y domingos y lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teléfono 33 36 15 68 51. Monique no es solo un restaurante, es tradición, sabor y momentos que siempre quiere repetir. Tequila Leyendas del Rock, un magnífico tequila elaborado en Amatitán, Jalisco, tierra de tradición y de maestros tequileros, 100% de agave azul. Aquí, el espíritu del rock se mezcla con el carácter de un tequila hecho con pasión. Tequila Leyendas del Rock Blanco, edición limitada, de venta en Salón del Bosque. Y las primeras 100 personas que compren su tequila Leyendas del Rock, la botella va autografiada por su servidor. Tequila Leyendas del Rock es un clásico. En el Salón del Bosque. ¡Sigamos haciendo historia juntos! Bien, amigos, continuamos aquí en el lado B de Leyendas del Rock, hablando con el ingeniero David Zamora, secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco. Me estabas comentando sobre Enrique Alfaro cuando llegó a Tlajomulco. ¿A ti te invitaron al gobierno? Lo conocí personalmente, no sé si recuerdas a Jorge Gastón González, mi compadre, me lo presenta en un convivio y me dice, Enrique, dice tu compadre que tú me puedes ayudar, que traes experiencia en agua potable. Tlajomulco tenía 3 problemas principales. Cuando llovía se inundaba, cuando no llovía no había agua, y tenía un problema muy serio de conectividad. En aquel tiempo Tlajomulco, la única forma para llegar era o por López Mateos o por la carretera Chapala. Había que hacer, que ahorita ya te comento las vialidades que hicimos, pues integraron la zona metropolitana porque estaba considerado pues como una localidad incluso no metropolitana. Conozco a Enrique, me empieza a platicar, pero traía él en mente un proyecto que al final fue lo que más me convenció, no tanto lo hidráulico. El sueño de él era, dentro de muchos, hacer un tren que llegara a Tlajomulco. Desde aquellos años, ese anhelado proyecto que después lo hicimos realidad. Y eso me llamó mucho la atención y dije, dejo... Pero eso hace más de 20 años, ¿no? Hace más de 20 años. Sí. Dejo la Contraloría y me voy de director de Obras Públicas de Enrique en Tlajomulco. Pues ahí afortunadamente hubo todo el apoyo del gobernador González Márquez. Logramos sacar una avenida que era la continuación de 8 de julio que te lleva al centro de Tlajomulco. Logramos habilitar el circuito sur
que era ya pues una conexión directa entre López Mateos y carretera a Chapala. Y habilitamos también otra serie, Adolf Hor, que también era una calle, no era una carretera, básicamente de un carril por sentido. Lo logramos sacar a 4 carriles. Sí. Pues una gran cantidad de infraestructura que hicimos en aquel tiempo y que pues al final hizo Enrique, deja Tlajomulco, cumple su periodo constitucional, se queda Ismael del Toro y había que darle continuidad a todos esos proyectos. Y en aquel tiempo empieza lo que es ahora la línea 4, pues empezamos a gestionarlo, a pelearlo, a ponerlo en la mesa. Con Ismael incluso llegamos a tomar Palacio, porque estaba el debate si era primero la actual línea 3 o esa línea 3 iba a ser el transporte masivo hacia Tlajomulco. Al final, bueno, la historia ya la conocemos, se determinó por parte del gobierno federal que era más importante hacer la línea 3, que va de Zapopan hacia Tlaquepaque, hacia Tonalá prácticamente, y ahí se quedó en la mesa lo que era la línea 4. Sigue caminando los tiempos, se viene Enrique a Guadalajara, gana el licenciado Pablo Lemus en Zapopan, y ahí Enrique me manda a Zapopan a colaborar con el licenciado Pablo Lemus. Yo no lo conocía, ahí tuve el honor de conocerlo, y pues con la misma mística de darle siempre el mayor esfuerzo para que las cosas sucedan, pues hicimos muchos proyectos con Pablo, abrimos Avenida Universidad, Royal Country, no sé si te acuerdas que estaba cerrado. Sí. Pavimentamos en el lado de Ramón Corona por el TEC de Monterrey, darle una salida ahí a, pues está el propio campo militar, que no había por dónde saliera. Terminamos Aviación, que había el tramo del campo militar. Estaba muy feo, yo recuerdo. Aviación estaba terrible, estaba muy feo. Esa la abrimos con Pablo, hicimos... Estaba el Centro Cultural Constitución, que antes era el Mercado Bola. Ampliamos el Hospitalito, una serie de proyectos. No, también el que ayudó pues fue Juanjo. Juan José era el jefe de gabinete cuando yo era director de Obras Públicas de Zapopan. No, bueno amigo. Estuvo conmigo en el kinder. Sí. Ahí tengo fotos. Y de ahí sigue el siguiente ciclo. Enrique gana la gobernatura, sí, y me regresa de Zapopan a colaborar con él en el gobierno del estado. Y el primer proyecto que revivimos fue la línea 4. Claro. ¿Por qué me regreso mucho a la línea 4? Porque siempre fue mi sueño como ferrocarrilero hacer un tren. Y mira, gracias a Dios la vida me lo permitió. Sí. Ahí está funcionando. Y pues son de las cosas satisfactorias, ¿no? Fuera de ahí, pues con Enrique hice mi macroperiférico, fueron 29 kilómetros de carriles centrales que se pavimentaron. La anterior administración con Jorge Aristóteles le habían avanzado mucho. Hicimos 36 kilómetros de carriles laterales, ciclovías, una cantidad impresionante. En mi macroperiférico fueron 42 estaciones, 2 retornos operacionales, 2 talleres en 2 años. Nos sirvió mucho la pandemia porque no había mucho flujo vehicular. Sí. Pero también con Enrique se hicieron proyectos muy importantes. Hicimos la conexión Autlán-Villa Purificación, una carretera que tenía años prometiéndose. Es un tramo muy corto de 35 kilómetros y la logramos. Hicimos una carretera desde Huejuquilla hasta Bolaños, de Colotlán hacia el Carrizal, que es una conexión con Aguascalientes. Y otra muy importante, había que conectar el centro del estado con la costa, que fue desde Talpa, Llano Grande, Tomatlán. Le incorporamos a la red pues, prácticamente 400 kilómetros de nuevas carreteras y con eso llegamos pues prácticamente a
casi 1.500 kilómetros de carreteras estatales. Te has estado manejando prácticamente por todo el estado, has abierto nuevas vías, has recuperado carreteras. En el caso, por ejemplo, ahorita que regresemos de este corte comercial, vamos a hablar un poco de lo que estás haciendo ahorita hacia el aeropuerto. ¿Sí? Va. Vamos a un corte y regresamos aquí. En el corazón de Plaza Terranova, entre las avenidas Manuel Acuña y Terranova, existe un lugar donde el café se vive con pasión. Cafetador. Aquí, cada taza se prepara con dedicación, cuidando cada detalle, cada aroma y cada sabor. Desde temprano, Cafetador abre sus puertas para acompañar tus mañanas y esos momentos que merecen algo especial. No es solo un expendio de café, no. Es un espacio acogedor, donde el servicio se ofrece con el alma y el café se sirve con amor. Pide el baguette de 3 jamones, una verdadera delicia. Acompáñalo con tu bebida favorita caliente o algo refrescante para el día. En Cafetador, siempre encontrarás calidad y ese toque que te hace querer volver. Cafetador, tu momento, tu café. Desde 1978, en Guadalajara, nace Monique, una verdadera tradición tapatía y referente de la mejor repostería en el estado. Aquí se crean y se venden deliciosos pasteles, galletas y postres artesanales, con sabores que reconfortan y ese toque casero que nunca pasa de moda. Por la mañana, desayunos que invitan a comenzar el día sin prisa. Y a la hora de comer, platillos deliciosos, con un servicio cálido, atento y lleno de detalles que hacen la diferencia. Monique, en Avenida Unión 410, en la Colonia Americana. Abren de martes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y domingos y lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teléfono 33 36 15 68 51. Monique, no es solo un restaurante, es tradición, sabor y momentos que siempre quiere repetir. Tequila Leyendas del Rock, un magnífico tequila elaborado en Amatitán, Jalisco, tierra de tradición y de maestros tequileros, 100% de agave azul. Aquí, el espíritu del rock se mezcla con el carácter de un tequila hecho con pasión. Tequila Leyendas del Rock Blanco, edición limitada, de venta en Salón del Bosque. Y las primeras 100 personas que compren su tequila Leyendas del Rock, la botella va autografiada por su servidor. Tequila Leyendas del Rock es un clásico. En el Salón del Bosque. Sigamos haciendo historia juntos. Bien, amigos, continuamos aquí en el lado B de Leyendas de Rock. Interesante la plática. A ver, síguenos contando acerca de lo que has estado haciendo aquí en el gobierno cuando estabas todavía con Enrique Alfaro. Bueno, con Enrique logramos, fue la primera etapa de recuperación de todas las carreteras estatales. Construimos más de 400 escuelas, el Hospital Civil de Oriente, cancerología, rehabilitamos gran parte del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que estaba
pues, prácticamente Pero a punto de caerse, mano. Lo que es el piso 7 y 8 para niños con cáncer. Hicimos una nueva área para niños quemados también en el civil. Y bueno, en el interior del estado, el hospital de Lagos, en Ocotlán, Gilotlán, Vallarta, fue así, 10 hospitales hicimos con Enrique, Tapalpa, Tequila. La pandemia marcó otra pauta en lo que es la prestación de los servicios de salud. Aparte que es algo que ninguno de nosotros esperábamos, ¿no? No, y terrible. No se había incluso evaluado cómo estaba la infraestructura hasta que te viste en el tema de la pandemia, que viste que estabas en pañales y que había que reforzar toda esa infraestructura. Sí. Se dio un vuelco de muchas cosas que estaban programadas, que tuvieron que tener un stand-by para darle prioridad al sistema de salud. Centros de salud, habilitamos cerca de 40, se clasifican los sistemas de salud, la infraestructura de salud dependiendo de su tamaño, pero hicimos hospitales en Sayula en gran cantidad para que pudieran prestar los servicios y atención en todo el estado. Se hizo una red muy importante de centros de salud, hospitales y ya los centros como el Hospital Civil de Oriente, que bueno, pues ya son de alta especialidad. Qué horrible. O sea, es que te has manejado no solamente por todo Jalisco, sino pues casi todo el norte de la República. Norte y centro de la República te has manejado. Mira, Jalisco me dio la oportunidad de conocer un estado maravilloso. Yo, y lo digo con todo respeto, a veces lo comento con varios colegas que ni siquiera conocen lo maravilloso que es Jalisco. Yo, para mí, después de venir de un desierto aquí en Jalisco, que pues lo más árido es acá en los Altos, pero aún así no se compara con lo que es un lugar árido. No creo, ¿eh? Unas iglesias espectaculares, unas tradiciones increíbles, que Jalisco es único. 400 kilómetros de litoral, ¿dónde los tienes? Exacto. Costa Alegre, increíble. Y las aguas que tenemos. Tienes gastronomía, cultura, que pues me quedé enamorado de Jalisco. Y esa diversidad que tenemos en alimentos y bebidas de varios tipos y todo eso. Las tradiciones que son muy importantes aquí. Te lo puedo decir ahorita, ya nuestro estado, que me considero jalisciense. Ahora sí, ya. Ojo tapatío. 30 años tengo ya aquí en el estado. Mi hijo más chico, tengo 3 hijos, él 100% tapatío, hasta le va a las Chivas. Con eso. Es lo que necesitamos saber. Y bueno, termina la etapa del gobernador Alfaro. Uh-huh. Y Pablo me invita a colaborar con él. Yo ya iba al retiro y me dice, no, espérame tantitito. Pues, traía esos proyectos como este que estamos concluyendo, el arranque de la línea 5, había que concluir la línea 4 y poner a tono las carreteras. Entonces acepté la invitación. Ha sido complicado porque en las otras administraciones sí había apoyo federal. Se recibían cantidades importantes en diferentes programas donde pues te permitía hacer rendir el dinero estatal. Ahora ya no ahora es complicadísimo. Ahora ya es estatal. Ahora es estatal. Sí, exactamente. Y ahorita prácticamente todos nos estamos preguntando cómo va esa obra que estás haciendo está la gasolinera ahí de Toluquilla hacia el aeropuerto. ¿Cómo va? Lo que es el proyecto... Sabemos cómo estaba. Sabemos cómo estaba. Era una cochinada. No, bueno, siempre fue de los proyectos más importantes que me comentó el actual gobernador. Dicen que es que llegamos y damos una imagen pésima a cualquier visitante. Tenemos una ciudad, como te decía, culturalmente, física, hermosa, pero llegas al patio trasero. Entonces, desde los letrerotes que están ahí. Ya los quitamos. Qué bueno. Ya los quitamos.
Era increíble que llegaras a Guadalajara y vieras esos espectaculares anunciándote como si Jalisco fuera otra cosa. Sí. La primera etapa de ese gran proyecto del gobernador es un sistema de transporte eléctrico, los camiones son eléctricos, que va a salir ahorita en esta etapa inicial del aeropuerto, y de ahí te puedes conectar con mi macroperiférico. Hicimos un túnel en específico para conectarlo y puedes llegar directo hasta Tabachines. Si te vas por el Tapatío, puedes llegar directo hacia el Agua Azul. Ahorita son las rutas que van a estar ya funcionando a partir de la próxima semana, ya con pruebas incluso gratis, para entrar formalmente en operación el 4 de junio. ¿Esto va a ser en qué horario? El mismo que tiene mi macroperiférico. Yo entiendo que es de las 5 de la mañana a 11 de la noche, dependiendo las troncales en las que vayas. Sí. Pero bueno, lo que me preguntabas, ¿en qué consistió? Se hicieron básicamente 6 carriles por sentido, instalaciones, agua potable, alcantarillado, no había ni siquiera servicios. Se hicieron banquetas, ciclovía. ¿Cómo hiciste banquetas? Banquetas, ciclovía, no, alumbrado pura público. Tierra. Había pura tierra. Pura tierra. Pura tierra. Se construyeron en ese tramo de 6 kilómetros 8 estaciones, con sus puentes peatonales accesibles, con rampas. Y se construyeron 2 puentes intertramo adicionales, peatonales, para que pueda la gente hacer sus movimientos locales. ¿Cuántos puentes hay ahorita? Ahorita tienes 10 puentes, okay, después de que existían pues, prácticamente 4 únicamente. Se reconfiguró pues, básicamente todo el entorno. Ahorita en esta etapa estamos ya reforzando todo el arbolado, no solo en los carriles centrales, sino en los carriles laterales, y se empezó un programa de trabajar con las fachadas para uniformizarlas, y que todavía sea un plus para que el visitante, y lo voy a decir con todas sus letras, lo del Mundial pues fue coincidencia, porque esas obras estaban planeadas desde hace muchos años. Mucha gente cree que no es por el Mundial. Sí. Sí va a ayudar mucho con la imagen que tiene Jalisco, pero no son obras que se hicieron. Yo les digo, oiga, no, son obras para los tapatíos, son obras de Jalisco, no son obras que se hicieron pensadas porque iba a haber aquí 4 partidos de fútbol. Igual, y lo digo con mucho orgullo, tuve la fortuna de poder hacer las adecuaciones en la Minerva para que pueda disfrutarse, toda la intervención en Plaza de la República, donde pues, son un espacio que ya por el paso del tiempo se estaba deteriorando. Logramos toda Plaza Liberación, ahí recuperamos, cuando tú ibas al Teatro Degollado, ibas cuidándote de que no te atropellaran con una calle que dividía la Plaza Liberación con el Piojo Teatro, la cerramos, recuperamos carriles a ambos lados, estamos cerrando, bueno, atrás del Teatro Degollado, la Plaza Fundadores. La Plaza Fundadores. Con un nuevo sistema de fuentes, con audio, ¿Dónde inició la nueva Guadalajara? Y estamos, ya ayer hicimos pruebas en lo que es la Plaza Tapatía, toda la zona que colinda con el Hospicio Cabañas. Y sí, me acuerdo perfectamente cómo estaba todo eso y bueno. No, y créeme, para mí es un orgullo porque es preservar el patrimonio cultural de los jaliscienses. Claro. De veras, son cosas... Y tú ahora como jalisciense lo estás entendiendo. Y fíjate, son cosas que muchas veces no se valoran, se cuestionan mucho, porque dice, oye, es que yo la veo igual. No tanto es que no... El preservar el patrimonio no es que le vayas a cambiar la esencia, sino que la vas a cuidar para que te dure otros 100 años. Sí. Ese es el concepto principal, sin que se pierda la esencia de lo que cuidamos todos los jaliscienses. Que hay muchas cosas todavía por hablar, pero tenemos que ir a un corte comercial. Y regresando, vamos hablando un poquito a ver qué tipo de música te gusta. Con todo gusto. Vamos a un corte y regresamos.
En el corazón de Plaza Terranova, entre las avenidas Manuel Acuña y Terranova, existe un lugar donde el café se vive con pasión. Cafetador. Aquí, cada taza se prepara con dedicación, cuidando cada detalle, cada aroma y cada sabor. Desde temprano, Cafetador abre sus puertas para acompañar tus mañanas y esos momentos que merecen algo especial. No es solo un expendio de café, no. Es un espacio acogedor, donde el servicio se ofrece con el alma y el café se sirve con amor. Pide el baguette de 3 jamones, una verdadera delicia. Acompáñalo con tu bebida favorita caliente o algo refrescante para el día. En Cafetador, siempre encontrarás calidad y ese toque que te hace querer volver. Cafetador, tu momento, tu café. Desde 1978, en Guadalajara, nace Monique, una verdadera tradición tapatía y referente de la mejor repostería en el estado. Aquí se crean y se venden deliciosos pasteles, galletas y postres artesanales, con sabores que reconfortan y ese toque casero que nunca pasa de moda. Por la mañana, desayunos que invitan a comenzar el día sin prisa. Y a la hora de comer, platillos deliciosos, con un servicio cálido, atento y lleno de detalles que hacen la diferencia. Monique, en Avenida Unión 410, en la Colonia Americana. Abren de martes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y domingos y lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teléfono 33 36 15 68 51. Monique, no es solo un restaurante, es tradición, sabor y momentos que siempre quiere repetir. Tequila Leyendas del Rock, un magnífico tequila elaborado en Amatitán, Jalisco, tierra de tradición y de maestros tequileros, 100% de agave azul. Aquí, el espíritu del rock se mezcla con el carácter de un tequila hecho con pasión. Tequila Leyendas del Rock Blanco, edición limitada, de venta en Salón del Bosque. Y las primeras 100 personas que compren su tequila Leyendas del Rock, la botella va autografiada por su servidor. Tequila Leyendas del Rock es un clásico. En el Salón del Bosque. Sigamos haciendo historia juntos. Bien, amigos, continuamos ya para cerrar con broche de oro. Vamos platicando un poquito con el ingeniero David Zamora. A ver, ¿qué tipo de música le llama la atención? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le gusta actualmente? Háblame sobre tus gustos musicales. Mira, pues yo nazco en una época, soy de 1964. Con la influencia, pues yo me acuerdo desde los Doors, Led Zeppelin, ya de más joven, fanático de Kiss, Lars Frehley, ya más ochentero. Me encantó siempre Van Halen. Ah, sí. Y bueno, siempre paralelo todo eso y siempre espero todavía alcanzar a ver en un concierto de AC/DC. De ese tipo de música es a la que Ted Nugent. Ted Nugent, fíjate que, bueno, Ted Nugent, para mí yo desde la primera vez que lo vi,
su primer éxito que yo escuché fue La Tierra de las Mil Danzas. Okay. La particularidad de este cuate, de Ted Nugent, es que él salía al escenario con su guitarra, pero a los pantalones les hacía un agujero en la parte de atrás y le ponía una cola de zorro. Sí. Y así salía al escenario. Entonces, todas las veces que salió a conciertos era con su cola de cabello. Y tenía muy buenos temas. Ese, Wango Tango, también. Wango Tango. Muy bueno, muy buenos temas. Y muy bueno para la guitarra. No, a mí todavía tuve la fortuna de... En la BFG vino y se presentó Kiss. Claro, hace 15 años. Como 15 años. Pero no, ese tipo de música que a mí me encanta. Aerosmith también vino a la Arena BFG. Sí, más heavy metal, ese tipo de... Pues hay un montón de grupos que salieron en Guns ese N' Roses. tiempo. Guns N' Roses. Y luego hay gente que se desmaya en Guns N' Roses, que no hicimos Pat nombres. Benatar, en su momento. Pat Benatar. Hit Me With Your Best Shot, muy buen tema. Sí. Y así como eso, o sea, hay mucha música ochentera de fines de los 70 y 80 que también te tocaron, ¿sí? Porque fines de los 70 pues, ya andaba sobre 13, 14 años. Sí. Entonces, digo, ya escuchabas música y todo eso, o sea, te tocó todavía la última parte de lo que fue la corriente de música disco. Sí, toda... Pues, no fue, siempre tuve más bien la tendencia a este tipo de grupos. A veces por la misma fisonomía medio rebelde, Sí. medio inquieto. Y me encantaba buscar, llegamos a tener un grupo de rock en Torreón. ¿Tú también? Con mis amigos, claro. Increíble. Es que pensé que era más yo. No, ahí Equinox se llamaba el grupo. Y ahí le hacíamos, todavía hace poco fui a Torreón, ahí hicieron un mirador con cafés ahí en el Cerro de las Noas. Y ahí me topé todavía a Sergio Rimada, que es el vocalista, pues ahora él con su grupo. Pero no fue regresar a mis años en que estaba en Torreón. Pero entonces tú estabas en un grupo. Yo estaba en un grupo. ¿Tocabas? Pues según yo guitarra, pues no, ahí le hacía más al cuento. Bueno. Pero nos divertíamos un montón. Y te lo comento porque en aquel tiempo efectivamente empezaban las discotecas y nosotros aferrados a los temas de rock ahí en la escuela, desde la prepa, en la escuela de ingeniería pues civil. es lo que escuchas, es lo que te guía, ¿no? Y pues yo creo que para mí ha sido parte también de mi formación. Y lo digo con mucho orgullo. Oye, aparte, digo, o sea, Toros, los temas que tú escuchabas de esos grupos de los 80s y algunos muy buenos también de los 90s que se dieron, ¿sí? Sí. Pero, digo, ver esos grupos como Aerosmith, Guns N' Roses, AC/DC, o sea, ojalá pudieran regresar a México, pues venir a México, sería magnífico ir a verlos. No, yo sería mi sueño ir a un concierto de AC/DC. Vamos a ver. Aún en estas épocas. No, si vienen a México, yo consigo boletos y nos vamos a llevar. Con todo gusto. ¿Sale? Todo será un honor. Bueno, el día de hoy platicamos con el ingeniero David Zamora. ¿Sí? Muchísimas gracias. Al contrario, bueno, para mí es un gusto. No, muchísimas gracias. ¿Sí? Una persona interesante y que ha hecho mucho por Guadalajara. Un verdadero ejemplo de Jalisco. Esto es Lado B de Leyendas del Rock. Yo soy Beno Albarrán. Nos vemos en la próxima.